Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, atentos a todas las últimas horas pendientes de los mensajes de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que acaba de terminar esta reunión de gabinete en medio de las tensiones con Oriente Medio, con Irán, hablando de ejercicios con fuego real en el estrecho de Hormuz. Enseguida les contamos los mensajes por parte de Rusia, que ya habla de evacuaciones en un momento en el que Europa también golpea, en concreto señalando como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, y con el foco puesto también en las tensiones en Estados Unidos, con el Senado bloqueando una propuesta clave de Donald Trump. Vamos a empezar precisamente mirando al presidente de Estados Unidos. Donald Trump advierte de esta forma a Europa, dice que se está destruyendo ella misma. Pardon me? And now we want to get Hamas no guns, right? Right, they're going to give it up. They're going to give up the AK-47s. A lot of people said they'll never disarm. Looks like they're going to disarm. And they did help us with those bodies, getting them back. Sobre la situación en Oriente Medio, decía Trump que hay una gran armada dirigiéndose hacia Irán. También hablaba sobre Hamas, dice que el desarme ya está en marcha. No guns, right? Right, they're going to give it up. They're going to give up the AK-47s. A lot of people said they'll never disarm. Looks like they're going to disarm. And they did help us with those bodies, getting them back. No solo hablaba de geopolítica, el presidente de Estados Unidos también ponía el foco en la economía después de la decisión ayer de la Reserva Federal, que dejaba en pausa los tipos de interés, con un Powell que hablaba sobre la independencia de la Fed. Precisamente sobre esto hablaba el presidente de Estados Unidos. La próxima semana anunciará al próximo presidente de la Reserva Federal. Be announcing next week, I think, sometime, Scott and Howard and everybody, we're going to be announcing the head of the Fed, who that will be. And it'll be a person that will, I think, do a good job. We're paying far too much interest in the Fed. The Fed rate's too high, unacceptably high. We should have the lowest. Todo esto en un contexto marcado por la situación de tensión en Oriente Medio, con Irán, que advertía este jueves a sus buques comerciales que tiene la intención de llevar a cabo un ejercicio naval con fuego real en el estrecho de Hormuz a principios de la próxima semana. Una medida que podría afectar el transporte marítimo a través de una de las rutas de tránsito de petróleo más críticas del mundo. Es lo que apuntaba el director de Noticias del Golfo e Irán de Associated Press. La alerta, transmitida por barcos, por radio, decía que este simulacro se iba a realizar el domingo y el lunes en la estrecha vía fluvial, utilizada por aproximadamente el 20% de los flujos mundiales de petróleo. Este avance se produce después de que la misión de Irán ante las Naciones Unidas respondiera a las nuevas amenazas de Donald Trump, ofreciendo diálogo y advirtiendo que Teherán se defendería firmemente si era atacado. Trump había dicho que cualquier futuro ataque de Estados Unidos sería mucho peor que el de junio de 2025. La notificación dirigida a buques, mercantes y operadores marítimos advierte del tiro naval en áreas específicas del estrecho, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita una parte significativa del comercio global de petróleo y de gas. Autoridades iraníes recomendaron extremar precauciones y evitar las zonas designadas durante el periodo de las maniobras. Mientras tanto, el ejército iraní ha recibido un lote de 1000 drones estratégicos, es lo que informa la agencia iraní ISNA. La entrega se produce en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump amenaza con un ataque si Teherán se niega a aceptar un acuerdo nuclear. Los drones, diseñados y fabricados por expertos del ejército en cooperación con el Ministerio de Defensa, responden a las nuevas amenazas y a la experiencia obtenida en la guerra de 12 días. De acuerdo con las futuras amenazas, dice mantener y mejorar las ventajas estratégicas para un combate rápido y una respuesta contundente ante cualquier invasión y agresor es una prioridad constante del ejército, es lo que afirma el mayor general Amir Hatami, comandante en jefe del ejército iraní. Mientras tanto, Donald Trump asegura este miércoles que la flota de barcos que envió a Irán está lista para cumplir su misión con rapidez y violencia, al igual que en Venezuela. En la reunión de gabinete que acaba de tener lugar hace apenas unos minutos, el propio Trump hablaba sobre una gran armada que se dirige hacia Irán. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, también hablaba en este sentido. Dice que Irán tiene todas las opciones para negociar, pero que están listos para atacar.
Y en este contexto vamos a mirar precisamente a Estados Unidos. Los aviones de transporte estratégico C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea estadounidense han retomado un flujo constante hacia el este desde el aeródromo militar Robert Gray, situado dentro de Fort Hood en Texas, después de un retraso de varios días provocado por el hielo y la nieve, es lo que apunta información de seguimiento aéreo y de fuentes de defensa. Analistas consideran posible que estos vuelos estén transportando sistemas adicionales de defensa antimisiles THAAD, destinados a reforzar bases estadounidenses y aliadas en Oriente Medio. El material estaría asignado al Regimiento de Artillería de Defensa Aérea del Ejército de Estados Unidos, una de las unidades especializadas en la operación de este sistema. La reanudación de estos vuelos se produce en un contexto de tensiones crecientes en Oriente Medio, con ejercicios navales, advertencias cruzadas y un refuerzo visible de medios defensivos por parte de Washington. Aunque el Pentágono no ha confirmado el contenido ni el destino final de estos envíos, el patrón de vuelo sugiere una aceleración de los preparativos defensivos para proteger fuerzas e infraestructuras clave frente a posibles amenazas misilísticas. Mientras tanto, miramos a las declaraciones por parte de Irán en medio de los golpes de Europa con la Unión Europea, que hoy designaba como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, y respuesta por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. Dice que varios países están intentando actualmente evitar el estallido de una guerra total en su región. Dice, ninguno de ellos es europeo. En cambio, Europa está ocupada avivando las llamas. Además, como el continente seguramente se verá afectado por una guerra total en nuestra región, incluidas las repercusiones en el aumento de los precios de la energía, la postura actual de la Unión Europea es profundamente perjudicial para sus propios intereses, dice Araghchi. Los europeos merecen algo mejor de lo que sus gobiernos tienen para ofrecer. Y en este contexto les contamos que en un movimiento que agudiza las tensiones geopolíticas en una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, las armadas de Irán, China y Rusia van a iniciar maniobras navales conjuntas en el Golfo de Amán y el norte del Océano Índico, es lo que apuntan varios medios regionales. Bajo el nombre del ejercicio Security Belt 2026, esta alianza militar va a considerar uno de los escenarios, uno de los movimientos más importantes de los últimos meses. Va a involucrar buques de guerra, aeronaves y unidades especializadas de los tres países, con el objetivo declarado de fortalecer la cooperación militar y la seguridad regional. Las maniobras se van a llevar a cabo en torno al puerto de Chabahar, un enclave estratégico de Irán que conecta directamente con el mar de Omán y el Océano Índico, que es clave para la seguridad de las rutas energéticas globales. Mientras tanto, el alcalde de Teherán anunciaba un plan para habilitar refugios en aparcamientos subterráneos y estaciones de metro en respuesta al temor de un posible ataque o de un conflicto inminente que pueda afectar a la capital iraní. Según explicaba el edil, las autoridades municipales trabajan en la adaptación de infraestructuras subterráneas existentes para que puedan ser utilizadas como espacios de protección civil en caso de ataques aéreos o de posibles emergencias. Este plan también contempla reforzar estructuras, mejorar sistemas de ventilación, suministro eléctrico de emergencia y también provisiones básicas. La iniciativa se produce en un contexto de creciente tensión regional marcado por advertencias cruzadas, movimientos militares y preparativos defensivos, tanto dentro como fuera de Irán. Aunque el alcalde no confirmaba una amenaza inmediata, sí reconocía que el objetivo es preparar a la ciudad para escenarios de alto peligro y reducir la vulnerabilidad. Las estaciones de metro son consideradas por autoridades como espacios clave para la protección masiva, mientras que los aparcamientos subterráneos podrían permitir ampliar rápidamente la capacidad de refugio en distritos distintos de la ciudad. Mientras tanto, en Israel, el ministro de Exteriores Gideon Sa'ar celebraba este jueves la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Decía que esto supone un gran golpe para un régimen asesino y represivo, decía Sa'ar. Acojo con satisfacción la decisión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de declarar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, es lo que apuntaba Sa'ar en un comunicado en el que califica esta decisión de importante e histórica. Además, les contamos que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman aseguraba al presidente iraní Masoud Pezeshkian que no permitirá que se use el espacio aéreo ni el territorio de su país para una acción militar contra Irán en medio de las tensiones con Estados Unidos, en lo que informaban medios oficiales saudíes. Y en una llamada realizada ayer entre ambos líderes, bin Salman, también primer ministro del país, reafirmaba la postura del reino de respetar la soberanía de Irán, subrayando que no permitirá que su espacio aéreo ni su territorio se utilicen para acciones militares contra Irán ni para ataques de ninguna parte, independientemente
de su origen. Mientras tanto, en Europa, los ministros de Asuntos Exteriores adoptaban un nuevo conjunto de sanciones contra Irán en medio de las protestas contra su gobierno. En la reunión de Exteriores de la Unión Europea, los diplomáticos anunciaban nuevas medidas que incluían prohibiciones de viajes y congelación de activos. También anunciaban que la Guardia Revolucionaria de Irán entraría en el grupo de organizaciones terroristas. Este era el mensaje de los líderes europeos. Wir wollen den maximal möglichen Druck auf das iranische Regime ausüben. Und meine Überzeugung bleibt, ein Regime, das sich nur mit blanker Gewalt und Terror gegen die eigene Bevölkerung an der Macht halten kann, dessen Tage sind gezählt. Mientras tanto, Rusia ha advertido este jueves del caos en toda la región de Oriente Próximo que puede desatar cualquier ataque contra Irán en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Teherán con el envío de una importante flota naval a la zona. Decía, es evidente que el potencial negociador en Irán está lejos de agotarse y, por supuesto, en este sentido, el enfoque principal debe estar en los mecanismos de negociaciones, lo que aseguraba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien ha pedido a todas las partes que ejerzan contención y renuncien al uso de la fuerza. A juicio de Peskov, cualquier acción de fuerza solo puede crear caos en la región y tener consecuencias muy peligrosas en términos del sistema de seguridad, es lo que recogía la agencia rusa Interfax. Precisamente en este sentido les contamos que Rusia ha puesto la central nuclear iraní de Bushehr bajo vigilancia de evacuación, lo que indica una mayor preocupación por la escalada regional a medida que Washington renueva la presión militar sobre Teherán. Alexei Likachev, director de la Corporación Nuclear Estatal de Rusia, afirmaba que Moscú está preparada para retirar a su personal de la instalación si las condiciones de seguridad se deterioran. Es lo que apunta la agencia rusa TASS. La advertencia llega días después de que Donald Trump instara a Irán a negociar o enfrentar un ataque posterior mucho más fuerte, mientras Teherán reiteraba tanto su apertura a las conversaciones como su disposición a tomar represalias. Bushehr es la única central nuclear en funcionamiento de Irán. Alberga a cientos de especialistas rusos, según declaraba el propio Vladimir Putin el año pasado. Rusia también está construyendo instalaciones nucleares adicionales en el mismo sitio. Si bien un ataque de Estados Unidos a la infraestructura nuclear de Irán en junio del año pasado evitó Bushehr, Likachev advertía previamente que cualquier ataque al complejo del reactor podría desatar consecuencias comparables al desastre de Chernobyl de 1986. Pendientes de la situación de tensión en Oriente Medio, con el foco puesto sobre todo en estas amenazas en torno a Irán, vamos a mirar también a Estados Unidos, y es que su gobierno se dirige hacia otro cierre parcial a partir de este sábado. Los demócratas han cumplido su amenaza y no han apoyado la partida destinada al Departamento de Seguridad Nacional. Una votación por 45 votos a favor y 55 en contra. Un cierre que podría sumarse al parón de 43 días que ya vivió Estados Unidos entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025. Tras la polémica por el caso Preti, el líder demócrata del Senado anunciaba que su bancada no iba a proporcionar los votos necesarios para aprobar este paquete de 6 proyectos que pone en jaque a Donald Trump. Además, los agentes federales que participaron en el tiroteo mortal contra un ciudadano estadounidense en Minneapolis han sido puestos en licencia administrativa, es lo que informaba la cadena Fox, citando al Departamento de Seguridad Nacional. Los agentes de la patrulla fronteriza involucrados en la muerte de Alex Preti fueron puestos en licencia administrativa como parte del protocolo regular del DHS tras un tiroteo. No está claro cuántos agentes han sido puestos en licencia. En vídeos tomados por testigos en el momento del tiroteo se puede observar hasta 8 agentes enmascarados. Los agentes del ICE que han recibido este miércoles la orden de evitar cualquier interacción con agitadores durante las operaciones de la ofensiva antimigratoria lanzada por Donald Trump. Las nuevas instrucciones a las que ha tenido acceso Reuters contienen cambios después de los 2 asesinatos de ciudadanos de Estados Unidos a manos de oficiales del ICE en Minneapolis. Decía, no se comunique ni se involucre con agitadores, solo sirve para agravar la situación. Nadie va a convencer al otro. La única comunicación debería ser la de los oficiales que dan órdenes. Mientras tanto, la administración Trump ha mantenido reuniones encubiertas con separatistas marginales de la provincia canadiense de Alberta, rica en petróleo, mientras se profundiza la brecha entre Washington y Ottawa. Los líderes del proyecto de prosperidad de Alberta, un grupo de separatistas que quieren que la provincia occidental se vuelva independiente, se reunieron con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington 3 veces desde abril del año pasado. Están buscando una reunión en el futuro próximo con funcionarios estatales y del Tesoro para
para solicitar una línea de crédito de 500.000 millones de dólares para ayudar a financiar la provincia si se aprueba un referéndum de independencia todavía por convocar. Dicen literalmente que Estados Unidos está entusiasmado con una Alberta libre, es lo que apuntan asesores legales a Associated Press. De Canadá pasamos a mirar a Cuba. Les contamos que solo tiene suficiente petróleo para durar entre 15 y 20 días con los niveles actuales de demanda y producción internas, lo que apunta la compañía de datos Kepler. En concreto, después de que su único proveedor restante, México, pareciera cancelar un envío, mientras que Estados Unidos bloqueaba las entregas desde Venezuela. A menos que se reanuden estas entregas, Cuba podría enfrentarse a un fuerte racionamiento. Gran parte del país ya sufre apagones prácticamente diarios. Si bien los inventarios han sido menores en ocasiones, en el pasado reciente, Donald Trump ha prometido cortar el suministro de petróleo a la isla. Dijo esta semana que el régimen estaba muy cerca de fracasar. Dicen además que tienen una gran crisis en sus manos y no llegan más entregas en las próximas semanas. Es lo que apuntan expertos en petróleo de la Universidad de Texas. Cuba ha recibido solo 84.900 barriles este año de un solo envío mexicano el pasado 9 de enero. Es lo que apunta la consultora Kepler. Esto equivale a poco más de 3.000 barriles diarios, una cifra inferior al promedio de 37.000 barriles de todos los proveedores en 2025. Mientras tanto, el Kremlin advertía hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que firmara un nuevo tratado de desarme nuclear tras la expiración el pasado 4 de febrero del START 3 será un proceso largo y difícil. Decían, hacer uno nuevo será largo y difícil. Se dan muchos factores, en lo que apuntaba Dmitry Peskov en su rueda de prensa telefónica. Recordaba la postura expresada por Trump en su entrevista reciente con el New York Times, apuntando a un documento mucho mejor. Decía, seguimos esperando, pero el plazo se termina. No ha habido una respuesta de Estados Unidos. El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso en septiembre del año pasado prolongar durante un año la aplicación de los límites al armamento estratégico contemplado por el START 3. Además, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha comentado la postura rusa en torno a Groenlandia y las aspiraciones de Estados Unidos de tomar esta isla danesa. El canciller reiteraba que no es un problema ruso y expresaba la esperanza de que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo. Decía el presidente ruso, Vladimir Putin, comentó recientemente la situación de Groenlandia antes del inicio de la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia. Dijo además que es un asunto que no incumbe a Rusia y que no es su problema. Dice que recordaba que en esa región las tierras se vendían y se compraban. Expresaba su esperanza es que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia lleguen a un acuerdo entre ellos. Precisamente hablando de acuerdos, el Kremlin se mostraba dispuesto a organizar una reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky siempre que ésta tenga lugar en Moscú. Así lo anunciaba el asesor presidencial Yuri Usakov. Мы никогда не отказывались, не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены. Это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов. И президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, мы приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelaba que Rusia está preparando un nuevo ataque masivo contra Ucrania. Recordaba al público que los ucranianos enfrentan dificultades con la energía y la calefacción. Instaba a los socios europeos a reaccionar. Hoy Trump anunciaba una tregua. Decía que Putin no va a golpear durante al menos una semana precisamente por este frío en Kiev. Así hablaba también el secretario de Estado de Estados Unidos. Así lo anunciaba Marco Rubio. About security guarantees. And it's something that there's general agreement about now with the case of Ukraine. But those security guarantees basically involve the deployment of a handful of European troops, primarily French in the UK, and then a U.S. backstop. But in fact, the security guarantee is the U.S. backstop. It is not and I'm not diminishing the fact that some countries in Europe are willing to place troops in a post-war Ukraine. What I'm pointing out is that is irrelevant without the U.S. backstop. And the reason why you need such a strong U.S. backstop is because our allies and our partners
have not invested enough in their own defense capabilities over the last 20 or 30 years. Now, hopefully that's going to change. Hopefully that is changing. And in some cases and in some particular countries, it's already changed. But this is a fact that we cannot ignore. NATO is going to be stronger if our allies are more capable. Además, el ejército de Polonia ha denunciado este jueves una nueva intrusión en su espacio aéreo de globos llegados desde Bielorrusia, una situación que llevó a Varsovia a imponer brevemente unas restricciones de vuelo en la zona, si bien ha descartado que existiera amenaza alguna para el país. Así ha manifestado en un comunicado publicado en las redes sociales que el vuelo de todos los objetos fue seguido continuamente por los radares de las Fuerzas Armadas polacas, antes de recalcar que las restricciones tenían naturaleza preventiva y van en línea con los procedimientos aplicables. Dicen, a partir del análisis llevado a cabo, incluidas características de vuelo, velocidad y dirección de los objetos, se considera que eran globos que se movían en línea con las condiciones meteorológicas. No se identificó una amenaza a la seguridad del espacio aéreo de Polonia. Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz utilizaba un discurso ante el Parlamento este jueves para enmarcar la postura actual de Europa como una afirmación deliberada de autonomía política y económica, argumentando que el bloque ha redescubierto el autoestima al defender un orden global basado en reglas, mientras se prepara para contrarrestar la presión arancelaria de Estados Unidos. Wer in der Welt der Meinung ist, und dies will ich hier an dieser Stelle sehr klar und sehr deutlich sagen, wer in der Welt der Meinung ist, mit Zöllen gegen Europa Politik machen zu müssen, der muss wissen, und er weiß es jetzt, dass wir bereit und in der Lage sind, uns dagegen auch, wenn es nötig ist, zur Wehr zu setzen. Todo esto en un momento marcado también por la visita de Keir Starmer a China. Se reunía con Xi Jinping al comienzo de una visita de 4 días, la primera de un primer ministro británico en prácticamente 8 años. Starmer pedía una relación más sofisticada, mientras que el propio presidente chino, el propio Xi Jinping, recordaba que en los últimos años su relación ha pasado por altibajos. Relaciones entre China y Reino Unido que han pasado por altibajos, pero que cobran más importancia en medio de estas tensiones con Estados Unidos, con Canadá, que amagaba con un acuerdo comercial, y con un Trump que amenazaba con aranceles del 100%. Esto es lo que decía Keir Starmer. Habla de una relación más sofisticada con China. Is a vital player on the global stage, and it's vital that we build a more sophisticated relationship. Con el foco puesto en China, en Reino Unido y sobre todo pendientes de estas amenazas en torno a Irán, de cómo impactan los mercados. Hoy hemos visto caídas en los mercados, hemos visto caídas en el Nasdaq, también en la plata, en el oro, subidas en el petróleo, que indican que la tensión se viene exacerbando en torno a Oriente Medio. Vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos, y enseguida más información, más expertos en negocios, televisión.